Bueno, hoy toca hablar de Lamine Yamal, que de hecho justo hoy tuvo el partido contra Turquía y dio una exhibición de fútbol y creo que reafirma lo que muchos creemos que es el mejor jugador del mundo en la actualidad y que debería ganar este Balón de Oro. Y sí, soy de los que cree que Lamine debería de ganar el Balón de Oro 2025 porque ya lo analizaremos en el video y veremos un poco los argumentos que hay o que podemos aportar de por qué Lamine puede ganar el Balón de Oro, pero creo que hay cuestiones también cualitativas que pueden aportar un poco a todo este tema que suele caer en la subjetividad, ¿no? Pero no necesariamente creo que las estadísticas y los datos lo sean todo, o los títulos o toda esta parte más cuantitativa. Creo que con Lamine y con estos jugadores que son especiales, toda esta parte más de magia que muchos podrán argumentar que es mamada, güey, pero creo que todos los que hemos jugado al fútbol o así conocemos estos jugadores que tienen ese toque especial que simplemente agarran el balón y sabes o sientes el peligro. O sea, es algo que una estadística no puede medir, pero creo que jugadores especiales como Lamine, como lo fue Messi, Neymar, Cristiano, Mbappé, el mismo Vini, o sea, jugadores que cuando agarran el balón sientes que puede pasar algo, se siente diferente el cambio de ritmo, los defensas inconsciente o conscientemente se echan un poco para atrás, no son tan valientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas cosas creo que son importantes mencionar porque para el caso de Lamine va a ser uno de los puntos que creo que le da ese toque al momento de decidirnos y creo que es lo que le da esa ventaja, ¿no? Al momento de compararlo con, por ejemplo, Dembélé, que va a ser con el principal, ya que con Rafinha, tristemente creo que Rafinha no va a estar ni siquiera en el top 3, que ya lo hablamos ayer y se me hace una mamada la infravaloración y la falta de respeto que recibe el bueno de Rafa. Entonces yo siento que la contienda va a estar entre Lamine y Ousmane. Entonces eso es lo que vamos a desglosar un poco y vamos a ver qué pedo, ¿no, güey? Entonces, como a grandes rasgos, tenemos que en 55 partidos Dembélé marcó 35 goles, dio 13 asistencias y ganó 4 trofeos. A grandes rasgos, Lamine 61 juegos, 21 goles, 25 asistencias y 3 torneos ganados. Entonces, creo que aquí en partidos, lo mismo del video anterior. Creo que si hacemos la matemática y sacamos la estadística intentando emparejar estos números en la misma cantidad de partidos, son números muy similares porque la diferencia son 6 partidos que al final de cuentas no es una muestra muy amplia, entonces está bien esta comparación y tenemos, si prestamos atención en las estadísticas, hay una gran diferencia entre goles y asistencias por ambas partes. Dembélé tiene 14 goles más, mientras que Lamine tiene 12 asistencias más, ¿no? Entonces, creo que se compensan unas con otras, entonces por lo tanto sus contribuciones a goles son muy similares y creo que si tú valoras más goles le vas a dar más peso a los goles, ¿no? Y si valoras más las asistencias le vas a dar más peso a las asistencias, pero creo que al final de cuentas esto te muestra un poco los jugadores que son y que al final Dembélé en el esquema de Luis Enrique fue más un falso 9, media punta, slash delantero, entonces Lamine jugó mucho más pegado a banda y en esa banda diestra que es de él, aunque termina mucho en zonas interiores, realmente Lamine es un extremo, al igual que Dembélé, pero en el esquema de Lucho tuvo una participación mucho más en el centro. Entonces esto nos lleva a que tenga un poco más de influencia al nivel estadístico con goles, ya que estuvo más en las zonas de definición. También bajaba mucho a recibir y presionaba mucho en Dembélé. Eso es una de las características que resaltaron de esta temporada, pero sin duda, aunque fue parte de la construcción de juego, normalmente estaba más en las zonas de definición. Y en cambio Lamine estuvo también mucho más involucrado en esta parte de construcción, mucho más pegado al medio campo y asociándose más en esas zonas, entonces por eso esa gran diferencia, pero creo que al final de cuentas en cuestión de estadísticas son muy similares, o sea, dándole más o menos peso a ciertos apartados, son jugadores que terminaron con números muy similares y por eso creo que también no nos podemos basar solo en eso. De hecho, en los trofeos, aunque es un aspecto
colectivo, creo que le tenemos que por lo menos mencionar y tomar en cuenta, pero no creo que sea algo tan relevante al final porque estamos puntuando el rendimiento individual, y los contextos en los que te desarrollas y en los equipos en los que estás influyen muchísimo en cómo termina siendo tu desempeño después del año, ¿no? Entonces, creo que en este sentido, cuando hablamos de trofeos colectivos, no le podemos dar el mismo peso a la liga francesa y a los torneos ganados en la liga siendo el Paris Saint-Germain o participando en el París, que a los que gana el Barcelona en la liga española. Simplemente por el hecho de que nosotros en la liga española tenemos que enfrentar equipos de muchísimo más nivel, y que la diferencia no es tan amplia, por lo menos en cuestión de presupuesto, con otros dos equipos que lo sería el Real Madrid y el Atlético, ¿no? Mientras que el Paris Saint-Germain juega en una liga aparte, o sea, son ellos y el resto. El resto de equipos, pues, de vez en cuando le pueden complicar la liga, como ya sabemos la generación de Mónaco, esa generación de Lille, muy esporádicamente salen estas grandes generaciones y se dan muchas, se dan muchas casualidades y muchas circunstancias para que le peleen la liga al París, pero desde que Qatar llegó al equipo, pues realmente es un dominio aplastante, y como debe de ser, con la diferencia de presupuesto y de inversión en los equipos, pues sería una mentada de madre, güey, que no ganaran cada año, güey. Entonces, realmente el París, por eso yo creo que este triplete que consiguieron, pues no, aunque es muy importante, claro, y es histórico porque es su primera Champions, realmente no se puede poner en valor como por ejemplo un triplete ganado en la Premier, ¿no? Como fue el caso del City, porque no hay colores, o sea, ganar los títulos nacionales en el París es un trámite, mientras que en las otras ligas es mucho más peleado. Y yo creo que hay que considerar también que la liga española, yo la pondría como la segunda mejor liga del mundo, y que este año lo que hizo Lamine en los momentos importantes también fue muy importante, pero sobre todo que cómo estuvo la liga, o sea, los torneos el Barça la tuvo que perrear porque el Real Madrid, güey, este año, güey, estuvo muy cabrón la diferencia que hubo en cuestión de arbitraje en los clásicos, güey. Eso creo que ya no se menciona mucho, güey, no se habla mucho, por lo menos fuera del ámbito más culé, güey, pero fue una mamada los arbitrajes que tuvimos que ver, güey. Y la neta, güey, por sus huevos y también un toque de suerte es que el Barça logró tantos títulos, güey, porque lo que pasó en la Copa del Rey, güey, lo que pasó en Montjuic, güey, lo que pasó en la Supercopa, güey, se pasan de verga, güey. Y la neta, yo creo que así te saben los títulos muchísimo más, pero eso ya es una cuestión subjetiva que como culé valoramos mucho, pero a nivel estadístico a las demás personas yo creo que les vale verga. Y entiendo por qué, güey, pero uno que sigue a día la actualidad del Barça, güey, y ve esos partidos, ve esos arbitrajes y dices, güey, o sea, esta puta liga vale por 20 Champions, cabrón, ¿sabes? Y ese tipo de cosas que son las que te enfrentas cuando estás en una liga que compites con el mayor club estado de la historia. Entonces, está cabrón, güey. Ya después desglosamos más ese tema porque es bastante amplio, pero a grandes rasgos, esta es la comparación más superficial que puede haber entre ellos dos, güey. Y ya aquí vemos un poco más de estadísticas que pues te dan una idea y al final son muy, muy similares, pero puedes ver una diferencia abismal, por ejemplo, en los regates, a lo mejor en los balones recuperados, pero al final de cuentas estas estadísticas solo sirven para darte una idea, ¿no? Yo creo que la gran diferencia entre Lamine y Dembélé, además de las competiciones en las que se enfrentan, sobre todo las competiciones locales, creo que es el nivel de importancia y relevancia en el equipo. Dembélé obviamente fue muy importante en el PSG y fue como su estandarte, pero también tiene un ecosistema en donde es mucho más reemplazable, y por ejemplo si Dembélé no está, pues puede jugar Barcola y ahí cambian el esquema y entra o está Gonzalo Ramos y funciona muy parecido. En el Barcelona, sinceramente, si no está Lamine, se nota bastante. Y el año pasado, mes y unas cuantas semanas, güey, que Lamine estuvo lesionado, güey, ahí fue cuando el equipo valió verga, nos dejamos muchos puntos, güey, y fue un puto drama, güey. ¿Por qué? Y no es una Lamine dependencia ni nada, güey. ¿Pero por qué? Porque la importancia de Lamine y su influencia en el juego está muy cabrona, porque estás hablando del mejor jugador del mundo. Entonces, Lamine te da cosas, güey, que otros jugadores no, güey. O sea, para empezar,
es fundamental en la creación de juego, güey. El desparpajo y todo el atrevimiento que tiene a nivel ofensivo, creo que pocas veces se le hemos visto a jugadores en estas generaciones. Yo creo que de las nuevas generaciones el que más parecido lo veo a Lamine en esos aspectos es Bao Williams, que son jugadores que de verdad les vale verga, güey, y regatean, güey, le intentan, aunque no les salga, lo vuelven a intentar, güey, eso está muy cabrón porque aunque podrías decir que abusan a veces del uno contra uno, realmente no, güey. Realmente Lamine es muy inteligente, güey, y sabe cuándo lo tiene que hacer o cuándo lo puede hacer. Y aunque no le salga, güey, lo vuelve a intentar porque lo considera prudente. Es muy raro que un jugador tan joven tome tan buenas decisiones, güey, porque realmente Lamine yo creo que a grandes rasgos, y pues a veces la cagará, güey, pero normalmente, güey, la pasa cuando la tiene que pasar o encara cuando tiene que encarar. Y cuando el equipo lo necesita, agarra el balón, güey, y hace lo que tiene que hacer, güey. Si en ese momento nadie está apoyando o nadie está haciendo diferencial, la mina agarra el balón, se lleva 3 y la clava en el ángulo, güey. Como pasó con el Inter, güey. O sea, ese tipo de exhibiciones, güey, yo creo que eso solo te lo puede dar un jugador especial, pero no especial a nivel mundial, güey. No, especial a nivel generacional, güey. O sea, estamos hablando de que Lamine es un jugador generacional, güey. Y esas cosas, güey, son justo lo que hablamos de que es un aspecto más cualitativo, güey, y subjetivo que no podemos medir, güey. Pero en esos momentos el mundo del fútbol se rindió ante Lamine, güey. Y en esa eliminatoria, güey, todos recordamos lo que hizo Lamine, güey. Porque lo que hizo contra el Inter, güey, fue de jugador grande, grande, güey. No fue de jugador, top mundial, güey. No, güey. Fue de jugador generacional, güey. Yo creo que hay una gran diferencia en eso, güey. Creo que esta temporada se vio, güey. Y creo que al final si consideras ciertos aspectos del juego, güey, y lo que es talento bruto, güey, en su máxima expresión, güey, no hay de un talento ahorita, güey, que esté al nivel de Lamine, güey. Creo que Lamine es único, güey. Y que realmente compararlo con Dembélé es muy válido por las temporadas que tuvieron. Pero ya que ves los partidos, güey, ves. Porque yo vi mucho a Dembélé, güey. Justo cuando. Porque. Ya. Para no desviarnos mucho, güey. Pero con Dembélé tuve una relación como de amor-odio. Ahorita creo que he reflexionado más y fue muy dura la afición con Dembélé. Y al final no era tan malo como creíamos. A nivel deportivo, claro. Y a nivel como de gestión de su carrera. Pero yo siempre estuve en su barco cuando estuve aquí, güey. Pero la neta, lo que le hizo a Xavi dolió, güey. Pero al final analizas un poco el contexto más calmado. Y después de que pasó la calentura del momento y entiendes un poco más su decisión y eres más justo y empático, ¿no? Con el jugador. Pero yo que he seguido mucho la carrera de Dembélé y que la neta me considero un seguidor del Mosquito, la neta hay mucha diferencia al nivel de talento con Lamine, pero no solo de talento, porque Dembélé es de los jugadores más talentosos que he visto, sino de personalidad, güey. O sea, Dembélé ha desarrollado esta personalidad últimamente de líder, güey, y de tomar un poco el timón del barco, güey, en los momentos importantes y de agarrarse los huevos y enfrentarlos, güey. Pero eso ya estamos hablando de que Dembélé lo empezó a hacer como, ¿qué, güey? 24, 25 años, güey. Güey, Lamine, güey, a sus pinches 17, 18, güey, empezó a hacer estas mamadas, güey. Eso es especial, güey. O sea, güey, yo me imagino a la edad de Lamine haciendo eso, güey, no mames, güey. Yo estaba matando a pajas y saliendo con mis compas, güey, pinches, jugando FIFA hasta morir, güey. Y este cabrón, güey, se puede parar en Milán, güey, agarrar el balón, güey, cuando neta las papas queman, güey, cuando todo está en contra, güey, y meter un puto golazo, güey. ¿Entiendes? O sea, son mentalidades y cuestiones muy cabronas, güey, que a veces se intenta demeritar mucho la figura de Lamine, güey, pero, güey, Lamine sigue siendo un puto niño, güey, o sea, tiene 18 años, güey, y neta hay que a veces ponernos a pensar, güey, hay que considerar, güey, hay que reflexionar en qué estábamos haciendo los mortales a los 18, güey. Y ya, no solo los mortales, ¿qué estaban haciendo los grandes futbolistas a los 18? Son muy pocos casos como el de Nazario, güey, que a esa edad destacaron mucho, güey. Pero estás calando los nombres de los que estamos hablando, güey. Estás hablando del mejor delantero de la historia, güey. Ronaldo Nazario, güey, el gordo, güey, el fenómeno, güey. Entonces, cabrón, güey. Yo creo que a su edad, güey, no ha habido jugador, ni habrá por lo menos en un tiempo como Lamine, güey, porque es una puta locura lo de este morro, güey. Entonces, pasando esta parte subjetiva y de los títulos, güey, que yo creo que sí, Dembélé ganó la Champions, güey, y puede pesar un poco más, pero en mi valoración creo que el triplete nacional tiene muchísimo valor, sobre todo por
el contexto en el que se da el fútbol español, güey, contra los rivales que nos enfrentamos, a diferencia de las competiciones francesas. Entonces yo creo que eso es algo a valorar, y sobre todo aquí hay un punto muy interesante, güey, que es este tema de los relatos, ¿no? Y que ya lo hemos hablado en anteriores videos, y cómo la prensa, güey, te vende historias según su conveniencia, güey. ¿Por qué, güey? Porque no sé si se acuerdan, güey, pero cuando iba a ser el España-Francia en la Nations, güey, decían, aquí se decide el Balón de Oro, güey. Es en este partido, tata. Y ese relato te lo vendían muchísimas personas, güey. ¿Y qué pasó, güey? Que Lamine dio una exhibición, güey. Creo que hizo doblete, luego asistencias, no me acuerdo, güey, pero influyó con gol y asistencia seguro, güey. Y jugó muy buen partido, güey. O sea, no solo fueron números, güey. Fue muy cabrón, güey. Y de hecho le preguntaron, ¿no? En la rueda de prensa me acuerdo claro que le decían, no, que este partido definirá. Y dice, Lamine, no, güey. O sea, este partido no puede definir una temporada, pero si quieren que así sea, así será, güey. Y ahora, güey, que Lamine se demostró, güey, en cancha contra Dembélé, contra Francia, con una de las mejores generaciones que ha tenido Francia en la historia, güey. Que también España tiene una gran generación, güey. Demostró, güey, lo que tenía que demostrar en el partido, que decían que era decisivo, güey. Pero ahora ese relato ya se perdió, ¿no, güey? Como Lamine hizo lo que muchos esperaban que no lo hicieran, confiaban en Dembélé y en la figura de Mbappé. Dicen, no, la Francia de Mbappé y Dembélé los va a frenar, güey. Como ese ya no le sirve, güey, ya este partido queda en el olvido, güey. Pero había, güey, había una gran sector de la afición y de la prensa, güey, si no decir casi el 100%, güey, que estaban hypeando este partido, güey, y que todos decían, güey, aquí se decide, güey. ¿Qué pasó, güey? Que lo que esperaban que sucediera no se dio, güey. Entonces ahora, güey, quedó en el olvido, güey. Pero a mí no se me olvida, güey, porque fue un cagadero, güey. Y claro, güey, los que somos culés, güey, barcelonistas, güey, pues lo recordamos, güey. Y le dimos su importancia, güey, pero poco a poco se olvidó, ¿no, güey? Y de la nada pasó el Mundial de Clubes, entonces ahora esa era la máxima prioridad. Y era así, no, si la gana el París, ya está decidido. Se olvidaron de este partido de Nations League, que según era importante, que también eso es cuestionable. Y pasó lo del Mundial de Clubes, que, siendo sinceros, si el París lo ganaba, yo creo que ahí sí ya los argumentos hacia Dembélé iba a ser difícil defenderlos de forma, por lo menos mainstream, porque si sigues una línea de pensamiento, güey, en donde los títulos y el desempeño individual los separas un poco y analizas al jugador, creo que Lamine seguiría ganando, pero es cierto que a nivel mediático, ya con todo lo que ganó el París y todo lo que hizo, ya sería un poco difícil aguantar tanta presión, y entendería si se lo dieran como de calle a Dembélé, pero realmente es como el tema de Messi, ¿no, güey? O sea, Messi sí, por muchos años, aunque el Barça no estuviera bien o el Barça no ganara títulos, seguía demostrando que era el mejor jugador, güey. O sea, por lo que hacía en el campo, güey. Y por cómo jugaba, cómo hacía jugar, cómo era determinante en todas las facetas del partido, güey. En todas las fases del campo, y cómo él marcaba el ritmo del partido, etcétera. O sea, no solo era goles y asistencias, güey. O sea, literal a Messi solo le faltó ser un defensa de 10, güey, para ser el jugador más completo en todos los sentidos, ¿sabes? Ser un todoterreno, güey. Pero en todo lo que era ofensivamente, güey, era muy, muy, muy cabrón en todo, desde la construcción hasta la definición, güey. Entonces, justo con Lamine está sucediendo algo similar, güey. Yo creo que Lamine se puede ir de un partido sin gol y sin asistencias y ser el mejor. Y ya ha pasado varias veces y se le demerita. Y es justo lo que la prensa lo ha atacado muchísimo, y sobre todo las aficiones de otros clubes, de que no marca. Y ya vemos que se le ha metido ese bichito esta temporada y está intentando más, pero realmente no es necesario que Lamine marque tantos goles y sigue dando este nivel. Ese es mi punto. O sea, Lamine está a un nivel muy superior en muchas facetas de los partidos, y creo que un claro ejemplo es que después de su exhibición con el Inter, recuerdo estas declaraciones de Río Ferdinand, donde pedí el Balón de Oro para Lamine, básicamente. Y creo que estas declaraciones son muy relevantes, ya que
pues como sabemos, Río Ferdinand es una leyenda del United, no es como que sea español o que sea culé o algo, que tuvo alguna relación directa con el Barça, no, nada de eso, no le debe nada al Barça o no debe de simpatizarnos, o sea, podemos considerar que es una opinión externa, ¿no?, al club. Y dentro de todas las figuras que han dicho, no, pues Dembélé, no, pues Lamine, etcétera, etcétera, casi todos pues tiran hacia algún lado, ¿no? Pero sacando un poco de la ecuación esas otras opiniones, creo que Río Ferdinand en ese momento expresó lo que muchos expresamos. Y hay otros güeyes que hablaron de esto, pero yo me quedo con lo de Ferdinand por la contundencia. O sea, no había mucho que decir, porque justo es este análisis que escapa de lo cuantitativo. Fue simplemente, Lamine es el mejor. O sea, esa es la sensación que nos dio a muchos amantes del fútbol después de la eliminatoria contra el Inter. Y era algo que se venía construyendo y desarrollando durante toda la temporada. Y fue como el partido que culminó todo eso, ¿sabes? Y como que consagró todo lo que Lamine venía desarrollando y que fue como la corona de ok, güey, aquí ya te consagraste, güey, y aquí quedó todo decretado de que realmente eres una realidad de este pedo, güey, ¿sabes? Escenario grande y que literalmente el Barça no pasa, güey, por cuestiones externas, güey. Por más allá que nos quieran vender, el arbitraje fue una puta vergüenza, güey. Entonces no podemos achacar ese pedo a Lamine, güey. Y eso fue como un momento histórico, güey, y único, sinceramente. Entonces, yo creo que más allá de los títulos y justo, hablando ayer con todo el tema de Rafinha y los números y esto y el otro, creo que están a un nivel muy similar, pero justo Lamine te da ese toque especial, ese toque de talento, ese toque diferencial en los momentos que más importan, que creo que muy pocos jugadores en la historia lo tienen y por eso son los grandes jugadores, ¿no?, de la presente temporada y en la historia en general, los que destacan cuando aparecen en estos momentos, güey. En esos momentos, güey, donde el balón literalmente quema, güey, donde si tú como aficionado estás cagado, güey, imagínate cómo se debe sentir la vibra en el estadio y todo, y que seguramente entran en una especie de trance o algo, güey, pero que literalmente solo los elegidos, güey, pueden tomar el balón, güey, y hacer lo que hace Lamine, güey, en esos momentos, güey. O sea, porque un jugador puede tener ese momento de iluminación, güey, pero Lamine literal apareció en todos los momentos importantes del Barça durante la temporada. En clásicos, en eliminatorias, en partidos clave de liga. Ahí estaba Lamine, güey. Y eso está cabrón, güey. Eso no solo es un momento de iluminación, eso es ya ser un iluminado, güey. Entonces, de verdad yo creo que hay que tomar como diferentes no factos, sino diferentes argumentos y ponerlos sobre la mesa y analizar de forma objetiva o lo más objetiva posible, güey, porque al final de cuentas siempre tiras un poco por gustos personales y subjetividades y hasta si quieres por tus colores, güey. Pero honestamente yo creo que si yo no fuera el Barça, no podría negar que Lamine es el mejor, güey. A lo mejor me dolería más o menos decirlo, güey, pero sin duda Lamine para mí es el mejor jugador del mundo, debería ganar el Balón de Oro y siendo sinceros, dudo que lo gane. Siento que la campaña que ha tenido una gran sector un gran sector de la prensa, sobre todo siendo que el Balón de Oro y France Football pues son franceses, creo que han tirado mucho hacia casa y que pues hay unas aficiones que le tienen tirria al Barça y que no les gustaría para nada que gane Lamine. Entonces esto solo genera este efecto de bola de nieve y pues es difícil combatir con todo con toda esta avalancha de gente que quieras o no influye. Al final todos somos personas y somos bastante susceptibles a ser influidos en todos los aspectos y a veces ni nos damos cuenta, güey, y tomamos decisiones que están totalmente inmersas en la opinión de externos, ¿no? Entonces yo creo que Dembélé lo va a ganar. Para mí lo debería ganar Lamine. La verdad me sorprendería si lo gana Lamine, pero creo que hay argumentos de sobra para que los gane Lamine. Y como mencioné en el video pasado, si lo gana Dembélé creo que no sería un robo, porque al final de cuentas con Lamine es un Balón de Oro que desde que Messi ya no está en su máximo nivel ni en la élite del fútbol, creo que ahora es mucho más humano el premio, o sea, es mucho más competido y está más parejo, siendo sinceros, porque cuando estaba Messi creo que no había comparación con ningún otro jugador, aunque nos quieran vender y hagan estas campañas de marketing, creo que no había
colores cuando se trataba de quién era el mejor jugador del mundo o quién fue el mejor jugador del año. Normalmente, y yo creo que en el 99% de los casos Messi se lo debía de llevar. Entonces, ahora es mucho más humano y en estos monstruos competitivos como Lamine y Dembélé, pues hay argumentos para ambos lados. Yo me decanto por Lamine claramente, como ya presenté en todo el video y di mis argumentos y mi opinión, pero entiendo si lo gana Dembélé, pues que también hay muchos hay muchos argumentos que puedes dar para respaldar tu información. Digo, tu decisión, ¿sabes? No es una locura decir que Dembélé lo gane, güey, o que si lo gane es un robo. No, claro que no, güey. La verdad está muy parejo, pero yo creo que Lamine justamente está un peldaño por encima del resto. Entonces yo creo que debería ser el ganador de este premio. Y si no lo gana, ni pedo, güey. Al final de cuentas, Lamine va a tener una carrera muy larga y ojalá gane muchos de estos. Y creo que si sigue por esta línea lo va a ganar, pero realmente yo se lo daría ya este año. Yo creo que se lo merece. Y si no es él, se lo daría a Rafinha o a Dembélé. Creo que esos tres jugadores son los que están en ese tier. Y que pues ahí puede entrar un Vitinha, un Pedri. Pero más allá de ellos, yo creo que no hay otros jugadores que estén realmente en la lucha seria por el premio. Pero que al final yo creo que va a ser primero Dembélé, luego Lamine. Y después yo creo que nos van a meter a un Mbappé o Vitinha, algo así, ¿no? No sé. Realmente no creo que Rafa esté ahí, güey. Y pues es una tristeza. Ya hablamos de eso en el video anterior. Y pues ya, creo que aquí terminamos un poco de hablar del Balón de Oro. Ya hablaremos más cuando se acerque la fecha, a lo mejor, si sale alguna información interesante. Pero ya el 22 de septiembre estaremos aquí hablando. Sin importar quién lo gane, hablaremos de ese asunto porque al final está relacionado al Barça y si lo gana Dembélé habrá una interesante reflexión porque he estado pensando bastante en ese tema y aunque no lo gane me gustaría también hablar del caso de Dembélé porque es muy interesante y creo que hay muchos matices que me gustaría tocar y que hay muchas cuestiones que a lo mejor no valoramos del bueno del mosquito. Entonces nos vemos mañana, güey, con otro video. Veré qué tema está chingón para tocar, güey, porque lo único de lo que puedo pensar ahorita, güey, es de neta que ya regrese el pinche Barça, güey. Es lo único que quiero, güey, y ya por lo menos son, creo, 6 días más, güey, para que regrese, güey, y ya urge, güey, ver al Barcita, güey, porque ver hoy el fútbol champán de España, güey, dices, verga, güey, ya quiero que entremos a la temporada, güey, que ya no haya cortes, güey, ¿sabes? Ya irnos como pinche gordo en tobogán, güey, hasta donde tope, güey. Entonces nos vemos mañana, güey, y pues ahí nos vemos, arre.